Buenos días, mi nombre es Emma Yolanda Casas Buitrago, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. La siguiente presentación es acerca de una nueva forma de aprender y de investigar en materia educativa. Este trabajo se realiza en base a las diferentes corrientes pedagógicas que se dieron en la materia de epistemología y teorías educativas en base al conocimiento. Entonces, de acuerdo a las diferentes corrientes filosóficas eh, basadas en la teoría del conocimiento en cuanto a su origen, filosofía y esencia, se pretende determinar una nueva forma de aprender, una nueva forma de enseñar en los diferentes establecimientos educativos. ¿Con qué fin? Con el fin de que el aprendizaje sea más óptimo y más eficaz en nuestros estudiantes, ¿sí? En la cual no solamente se hace partícipe a ellos, sino a toda la comunidad educativa. De acuerdo a esto, la primera instancia en la cual nosotros vamos a tener en cuenta es el conocimiento. En este conocimiento vamos a hablar en primera instancia de su origen y de acuerdo a su origen vamos a tener en cuenta una rama de la filosofía que es el empirismo. Sabemos que el empirismo parte a través de la experiencia, de acuerdo a lo que yo he vivido, eh, a lo que he observado en el transcurso de mi vida. Obviamente, eso recapitula en mi mente y me hago una idea acerca de esa situación, ¿no? Cuando yo observo algo de mi alrededor, hablamos de una experiencia externa y la cual es recibida a partir de las sensaciones, hablamos de los órganos de los sentidos, eh, pasan a mi alrededor hechos que son muy concretos y después de yo de observarlos, analizarlos, los analizo en mi mente, ¿cierto? Hago un procesamiento de ese hecho, de esa experiencia y entonces ahí hablaremos de una experiencia interna. Toda esa experiencia que el individuo, en este caso de nosotros, el estudiante ha tenido, voy a empezar inspeccionando, indagando acerca de las ideas previas que el estudiante tiene. ¿Mm? Todo lo que inicialmente él tiene, ha adquirido a partir de su cotidianidad, de su vida diaria, ¿sí? Y de acuerdo a esas ideas que él inicialmente tiene y se encuentra, voy a hacer un diagnóstico de cómo está su conocimiento referente a la temática pues que vamos a dar, que se va a iniciar. Y de acuerdo a ese diagnóstico, se van a empezar a establecer, digamos, unas estrategias, unas metodologías de acuerdo a eso. Después de tener ese diagnóstico, ¿a qué pasamos? Pasamos a corroborar esos conocimientos previos con la teoría. Entonces ahí vamos a incluir otra rama de la ciencia que es el racionalismo. Entonces vamos a darle razón a las cosas, ya teniendo la parte teórica, vamos a compartirla, vamos a relacionarla con sus ideas previas. Sí, qué tan certero es lo que él tiene, su conocimiento con la parte teórica. Vamos a hallar una razón, vamos a hallar una verdad. Esta razón tiene tres caminos. Uno de ellos podría ser deductivo. En este caso tenemos de ejemplo las matemáticas, en la que sabemos que la rama de las matemáticas es una ciencia exacta, ¿no? Por otro lado, tenemos las ideas innatas. De ejemplo, tenemos el talento. Muchas veces, por ejemplo, el estudiante o algo
Decimos que de pronto proviene de familia que de pronto les gusta harto el arte, la música, entonces digamos que a nivel de genética, a nivel hereditario, es algo que él se le va a facilitar más, que va a adquirir con más facilidad esa destreza y esa habilidad. Y por otro lado tenemos aquí la razón. Para todo necesitamos la lógica, que sea algo verídico, que sea algo certero. Y para corroborar esa parte que sea lógica y que sea certera, la vamos a corroborar a partir de los hechos, que esos a partir de los hechos deben ser justificados, ¿cierto? De ahí que comparamos la parte teórica con la parte experimental. Y al comparar esa parte teórica con esa parte experimental, llegamos a lo que es la ciencia. En esta parte de la ciencia, para que la ciencia surja eh, en los estudiantes, tener siempre esa inquietud, tener siempre esa duda, hablamos del escepticismo, específicamente del escepticismo científico. En este escepticismo científico se dice que se investiga un tema para que pueda ser refutado, eh, criticado, de oponerse a las ideas, a las afirmaciones, ¿sí? Que no tengan de algo que nosotros veamos que no es como tan, que no tiene algo lógico como obvio. Entonces, siempre cuestionarnos, ¿sí? Partir de la pregunta. Esas preguntas, esas inquietudes que a nosotros nos genera esa búsqueda del conocimiento nos puede llegar a una investigación científica. Entonces, a partir de la duda y la inquietud, empezamos a indagar, empezamos a consultar en un lado, en otro, y llegamos a la investigación. En esta investigación científica, ¿qué nos permite? Nos permite adquirir nuevos conocimientos, describir, explicar, comprender, controlar, predecir fenómenos, predecir hechos, ¿m? Con una racionalidad. En esta parte de la investigación, en el caso de nosotros que lo estamos haciendo, ¿por qué no de los estudiantes? Tenemos que, en primera instancia, identificar el problema, buscar unos antecedentes referentes a esa temática, la cual voy a trabajar, ir a a la observación. eh, Depende el tema, hacer cuestiones, ciertas entrevistas, llegar a cierta parte experimental. Hablamos de la parte cualitativa, de la parte cuantitativa. ¿Para qué? Para llegar a demostrar y corroborar esas hipótesis que yo planteo y después de eso poder llegar a unas conclusiones y ahí poder corroborar que si esas teorías que yo propongo, esas hipótesis son verdaderas o son falsas y llegar a descubrir y proponer eh, nuevas estrategias para la solución del problema. Ya con todo esto, hay que tener importante en el aprendizaje los, las partes que son, que hacen parte de la educación. Hablamos del sujeto y hablamos del objeto. Debemos tener muy presente ahorita actualmente con estas problemáticas sociales que se nos presentan, eh, cuál es a nivel interno su pensamiento, cómo está el estudiante, el individuo a nivel social, a nivel cultural. Y para analizar esta parte tenemos uno de los estudios de la filosofía que es la fenomenología. Se encarga de estudiar las estructuras de la conciencia subjetiva, qué es lo que cómo piensa a nivel interno al estudiante, cómo está, cómo se encuentra, de acuerdo a las vivencias, a su contexto, a las personas que están a su alrededor, ¿sí? Las relaciones que él tiene con su realidad. Por otro lado, tenemos el dualismo. Debe haber, en este caso, una interacción dual entre el sujeto y el objeto.
¿Quién sería el sujeto? En este caso, el estudiante. El objeto podría, bueno, podría ser, por ejemplo, en el caso de la enseñanza, todas las herramientas pedagógicas que el docente le está brindando a él. Entonces, el sujeto tiene que aprenderse del objeto, de todas esas herramientas pedagógicas para que el conocimiento sea más óptimo. ¿Mm? Otra vez, también debe haber al mismo tiempo que con las herramientas que él interactúa, el estudiante interactúa, también debe ver una buena relación, obviamente, entre el estudiante y el docente. Sería otro ejemplo dual, ¿cierto? Una buena eh, relación entre ellos dos. El docente proporcionar nuevas estrategias, buenas metodologías, que le suministre un ambiente de confianza, de bienestar, de tranquilidad, que sea motivante para que el estudiante adquiera con mayor facilidad el conocimiento y se sienta en un ambiente agradable. En esta parte quiero mencionar algo que en el transcurso del curso me pareció muy importante. Hablamos del cerebro intelectual y el cerebro emocional. Siempre lo he dicho, el ser humano siempre debe estar muy bien emocionalmente. Si el ser humano está bien emocionalmente, lo demás va a venir por añadidura. Se dice que si la parte emocional aumenta, a la vez la parte intelectual también va a aumentar. De ahí que si yo estoy bien emocionalmente, el estudiante está bien emocionalmente, su rendimiento va a ser mejor. Y en esta parte de relaciones hay que tener muy en cuenta la axiología. La axiología es el conocimiento de los valores, tener unos buenos valores y principios bien arriesgados, que sabemos que esos valores y principios bien arriesgados, ¿a dónde van? Empiezan desde la familia. Obviamente que pues la familia da una parte, luego el sujeto pues interacciona con otras partes de la sociedad, pero es muy importante desde que se tengan unos buenos cimientos, unas buenas bases. Eso ayuda para que sea más fuerte ante diferentes situaciones que se le presenten. Bueno, y por último, las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos? Llegamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe partir de los conocimientos previos del estudiante, de acuerdo a las experiencias que él tiene con el mundo que le rodea. De acuerdo a esto, pues se hace un diagnóstico sobre los saberes que él presenta y así se pueden establecer estrategias y metodologías que lo motiven y para su educación. Es importante que hacerle al estudiante el cuestionamiento, a incentivar hacia la duda, hacia la inquietud, que empiece a cuestionarse el porqué de las cosas, ¿m? Para que esto despierte en ellos un pensamiento crítico, analítico y lo conlleve a la investigación. Y por último, es muy importante los valores, fomentar los valores éticos y morales que contribuyan al fortalecimiento personal para que así se fomente una adecuada salud mental, física y emocional. Bueno, pienso que eso sería mi aporte para este trabajo el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo por el momento. Gracias.